que la especialización de las células es reversible y que células maduras intactas pueden ser reprogramadas para convertirse en células madre. Es decir, que será posible reprogramar células humanas adultas, lo que generará nuevas oportunidades para estudiar enfermedades y desarrollar métodos de diagnósticos y terapia. Hace pocas semanas, científicos de Oregón lograron la clonación terapéutica de células madre, embrionarias humanas, a partir de células adultas. Su objetivo no es clonar personas, sino células que podrían utilizarse para autotrasplantes y medicina regenerativa. Ambas investigaciones básicas llevan una coletilla potencial hipotética en un futuro. ¿Cuándo podrá repararse un hígado dañado con mis propias células? Preguntan al paciente, ¿verdad, doctor? El objetivo de innovación es que ese futuro sea cada día menos hipotético y llegue antes al paciente como aplicación clínica real. Es la estrategia de la investigación translacional en la innovación científica sanitaria, lo que significa del laboratorio a la cabecera del enfermo. Dado que en el conocimiento logrado en investigación básica de laboratorio a quirófano tenía reducido impacto en la práctica clínica diaria, la necesidad de estrechar lazos entre la investigación básica y la clínica ha generado la denominada investigación translacional, innovación para facilitar la transición de la investigación básica hacia aplicaciones clínicas que redunden en beneficio de la salud del enfermo. Aunque muy cercanas, la investigación aplicada y la translacional no son exactamente lo mismo. La aplicada se dirige más hacia iniciativas de índole comercial, no necesariamente vinculadas a lo clínico, mientras la translacional es una investigación aplicada a las primeras fases del desarrollo de un medicamento, fases preliminares al registro y comercialización de un fármaco o una técnica. El traslado de lo conseguido en ciencia básica a la clínica exige una incesante interacción e intercambio de recursos y conocimientos, a la búsqueda de intervenciones terapéuticas y preventivas eficaces, con la finalidad de conseguir que los descubrimientos de la ciencia básica repercutan cuanto antes en el paciente. La aplicación de los conocimientos moleculares, celulares, genéticos y fisiológicos debe tener un rápido reflejo en la aplicación clínica de tratamientos eficaces o de técnicas de prevención o diagnósticos, lo que significa del laboratorio a la cabecera del enfermo. Además, y ahora más que nunca, en momentos de crisis económica, esta innovación sanitaria vía medicina translacional puede ser la mejor vía para amortizar los recursos económicos y médicos dedicados a la investigación básica. Precisamente de esto, la doctora Aguirre, directora de Investigación e Innovación Sanitaria del Departamento de Salud del Gobierno Vasco, y el doctor Guillermo Vivanco, jefe del Servicio de Oncología Médica del Hospital de Cruces, es de los que nos va a hablar. Cuando quiera. Bueno, yo quisiera comenzar, no sé si me acerco un poco esto quizás, ¿no? Agradeciendo al Instituto Roche la oportunidad de estar aquí. Tengo que confesar, sin embargo, que es la primera vez, creo, lo he estado intentando recordar, creo que es la primera vez que hablo ante un grupo de periodistas. Para mí esto es un poco experimento. Ustedes me dirán al acabar la sesión, cuando terminemos con las preguntas, si el experimento ha sido fallido o más o menos exitoso. También tengo que comentar que, bueno, quizás por el tipo de público que es nuevo para mí, insisto, he intentado hacer algo partiendo de lo genérico y acabar con una parte relacionada con algo que estamos haciendo en el País Vasco, que será desde un punto de vista un poco más general y teórico antes de la intervención del doctor López Vivanco. Y voy a empezar pues un poco haciendo referencia al propio título de el nombre de la dirección que represento. Esto es sabido, pero me van a permitir ustedes que empiece por reivindicar, obviamente, la importancia de la innovación y la investigación como parte de ese proceso, ¿no? Hay múltiples datos, yo simplemente traigo aquí uno o dos, que correlacionan directamente la capacidad innovadora de los países o de las regiones con su riqueza. O si lo miramos desde otro punto de vista, que relacionan la innovación con la capacidad de mantener o crear empleo, o la falta de innovación o la menor innovación con mayores tasas de desempleo. Si nos fijamos concretamente en la inversión en I+D, se ve claramente una diferencia entre, digamos, los países más o menos ricos y los países menos ricos.
que tiene que ver precisamente con esa inversión y con la eficiencia de esa inversión, obviamente. No es una cuestión de cuánto o de números, sino de cómo se utiliza. Y parafraseando aquí a dos autores, podríamos pasar de la riqueza de las naciones a la riqueza de las nociones, del conocimiento. Cuando hablamos de la inversión en I+D aplicada al sector sanitario, y ya lo ha comentado el consejero anteriormente, realmente estamos hablando de una doble ganancia, podríamos hablar, ¿no?, de salud y PIB, porque es obvio que hay dos funciones principales, ¿no? La generación de conocimiento y su transferencia, que es lo que estamos hablando hoy aquí, a la práctica clínica para la mejora del propio sistema sanitario, para el mejor cuidado de la población, pero tampoco podemos olvidar que genera innovación, la genera por sí mismo, con sus capacidades, pero la genera también siendo un socio para otros que están fuera del sistema sanitario. Empresas y otras entidades de investigación que necesitan colaborar realmente con el sistema sanitario para ir avanzando en esa cadena de valor, el desarrollo de productos, sea el que sea, pueden ser fármacos, sistemas de diagnóstico, otro tipo de productos sanitarios, etcétera, etcétera. Bueno, unos pocos ejemplos, ganancia en salud, bueno, pues todos los que nos podamos imaginar, desde nuevos fármacos, lo he dicho, sistemas de diagnóstico, nuevas terapias, nuevas formas de hacer llegar esas terapias, todo lo relacionado con la medicina regenerativa, nanomedicina, lo que tiene que ver, lo que aprovecha la convergencia tecnológica, no solo la parte biológica, ¿no?, sino lo que está relacionado con microtecnologías, miniaturización, automatización, por supuesto las TICs, etcétera. Y, por supuesto, toda la parte que tiene que ver con los servicios, la propia mejora de los servicios sanitarios, sociosanitarios, la organización, la transformación del sistema. Simplemente traer unos ejemplos aquí de nuevos fármacos, incluso algunas de ellas también hacen nuevos sistemas de diagnóstico, y hace muy poco se ha hablado en los medios de Oncomatrix, precisamente. Estos son ejemplos de empresas del País Vasco, y salvo la primera, Faes Pharma, que quizás les suene más, las otras dos, y algunas de las que pongo en la siguiente transparencia, son empresas de nueva creación. No he traído ninguna transparencia relacionada con lo que se ha hecho en el País Vasco en los últimos años, pero se lo voy a contar simplemente de viva voz. Iniciamos ya hace más de 10 años, de hecho, en el año 2001-2002, una estrategia que se denominó Biobasque 2010 para el desarrollo de biociencias en el País Vasco, incluyendo salud humana y biomedicina. Eso ha llevado a la creación de nuevas empresas, al aumento de la capacidad investigadora, al aumento de la productividad investigadora, a la creación de empleos, y también a que empresas, digamos, tradicionales en el País Vasco, como son empresas de máquina herramienta, de materiales, TICs, etcétera, estén diversificando hacia nichos de biociencias. Aquí solo les traigo algunos ejemplos para que vean ustedes, bueno, pues lo que significa en la práctica. Estos son de medicina regenerativa, como pueden ver. Por cierto, BTI, no sé si les sonará, pero bueno, es el que trata la rodilla de Rafa Nadal y algunos otros personajes bien conocidos. Pero bueno, hay unas cuantas más. Y productos de otro estilo, también desarrollados por empresas que están en el País Vasco, que no son fármacos, pero que se acerca, por lo menos el primero de ellos, a una actividad tradicional del País Vasco que normalmente está ligada a ingeniería, ¿verdad? O nanomedicina, que ya lo hemos mencionado anteriormente. O un ejemplo de transferencia de conocimiento y tecnología desde un centro de investigación. Una patente que se licenció, una patente de CIC Biogun, es un centro de investigación cooperativa, que se licenció a una empresa americana en este caso, Life Sensors. Bueno, claro, estamos hablando de investigación. La investigación en el País Vasco, como en el resto de los países y regiones, está distribuida. Aquí tenemos varias universidades, alguna de ellas que aborda más bien la parte de las humanidades. Es muy interesante en el ámbito de biociencias y de salud humana, porque tiene en este caso estoy hablando de la Universidad de Deusto, una cátedra compartida con la UPV de Derecho y Genoma Humano.
Las otras universidades cubren muchos otros campos disciplinares, desde todo tipo de ciencias, hasta, por supuesto, en diversos grados y posgrados de ingeniería. Tenemos unos centros que son recientes, son los centros de investigación cooperativa. Dos de ellos, CIC Biogune y CIC Biomagune, están especializados al 100% en biociencias. Ahí les marco, digamos, de modo genérico, los ámbitos que cubren. Otros dos, CIC Nanogune y Microgune, son más transversales. Como su propio nombre puede indicar, uno está más dedicado a nanotecnologías y otro a microtecnologías. Y luego en el País Vasco tenemos dos grandes corporaciones tecnológicas, o para hablar más estrictamente, una corporación tecnológica y una alianza, que son transversales también, pero obviamente tienen también capacidades dirigidas, en algunos casos a biotecnología, pero sobre todo a ámbitos diferentes de biociencias. Y he dejado para el final, obviamente, el conjunto, digamos, de capacidades que existen en torno a salud y fundamentalmente en el mundo sanitario. Tenemos a la Fundación BioEF como paraguas de la actividad investigadora del sistema sanitario vasco, pero también tenemos a Biodonostia, que es un instituto de investigación sanitaria acreditado por el Carlos III, Biocruces, que está en vías de acreditación. Esto no va a pasar. Bien, claro, cuando hemos comentado la doble ganancia, ciertamente es difícil medir los impactos. Los de salud se pueden ver, lo tienen los profesionales, lo tiene el sistema, pero la ligazón con cuánto retorna una inversión finalmente desde varios puntos de vista, el económico y el digamos, social, no es fácil medirlo. Afortunadamente para nosotros, algunos lo hacen. Y les he traído el ejemplo, pues uno obviamente paradigmático y también uno de un país que tiene un sistema pues más sofisticado y por supuesto tiene otro tamaño, pero que nos puede indicar que precisamente la inversión a lo largo de varios años, esto es el proyecto Genoma Humano a lo largo de unos 13 años, que en su caso fue una inversión de 3,8 billones, 1.000 millones de dólares, repercutió en la consecución de casi 800 millones, 1.000 millones de dólares en impacto económico, y tiene que ver además también con la creación de puestos de trabajo y, por supuesto, la aportación al fisco, ¿no? Pero aquí me gustaría también incidir en el hecho de que no es solo que una cuestión, obviamente, monetaria, de números, sino que esa inversión, aparte de todo lo que supuso del avance de las tecnologías genómicas y tecnologías relacionadas con la genómica, desde el punto de vista de la propia investigación, de abrirnos una puerta a nuevas, por ejemplo, posibles dianas terapéuticas, a la posibilidad de descubrir de nuevas formas de diagnosticar, realmente abrió las puertas también de la medicina personalizada, es que tuvo un impacto absolutamente directo en la capacidad tecnológica, en el desarrollo tecnológico, en el desarrollo industrial en Estados Unidos. Es decir, las empresas que hoy por hoy son líderes en tecnologías ómicas de diagnóstico, en nuevas tecnologías realmente de detección y de explotación, de análisis de genes, proteínas, etcétera, metabolitos, pues muchas de ellas son americanas. Y son americanas porque se vieron, digamos, incitadas a pensar en soluciones que les demandaban los científicos que querían encontrar una respuesta, querían una mayor velocidad de análisis. Esto ocurre realmente en todas partes, seamos o no seamos capaces de verlo. Para nosotros, en el País Vasco, es muy importante porque cuando nosotros hicimos la apuesta por las biociencias no pensábamos particularmente en el desarrollo de fármacos. Aquí tenemos realmente dos empresas farmacéuticas, algunas biofarmacéuticas nuevas, pequeñas, pero sí tenemos mucha ingeniería y somos capaces de desarrollar un número de máquinas increíbles para un montón de sectores que no se estaba utilizando esa capacidad para el ámbito relacionado con biociencias, simplemente porque no era una tradición aquí y no había alguien al lado
pidiéndoselo. Ahora sí lo tenemos y confiamos, aunque por supuesto en otras dimensiones, confiamos en que este impacto digamos, social en salud también tenga ese referente en tecnología. Bueno, por centrarme un poco en el título de medicina personalizada, también llamada individualizada, también llamada de precisión, bueno, representa una oportunidad desde el punto de vista de poder tratar mejor o manejar mejor a los pacientes. Hay una visión desde hace unos años que tiene bueno, hay muchas, pero hay una que habla de la medicina P4 al hablar de estos temas: predictiva, preventiva, personalizada y participatoria. Y realmente estamos hablando efectivamente de cuidar mejor a las personas, no solo a los pacientes, porque al hablar de prevención estamos diciendo que uno de los intereses de los sistemas sanitarios o de la sociedad en general es prevenir la enfermedad, ¿no? más que bueno, tratar solo agudos. Pero evidentemente ya les he comentado que hay también beneficios económicos, no todo es solo mayor coste. Hay empieza a haber ya algunos estudios que también han sido capaces de cuantificar ahorros. Les traigo ahí, por ejemplo, uno de Francia, 34 millones de euros de ahorro por la no administración de un fármaco no efectivo en una serie de pacientes frente a la inversión, bueno, pues la inversión que suponía incorporar ese diagnóstico molecular. Aquí en el País Vasco, como ha comentado el consejero, pues venimos ya trabajando, invirtiendo desde hace unos 10 años, no solo en biociencias, sino concretamente, bueno, en biociencias, pero realmente en nuevas en inversiones, en infraestructuras y, por supuesto, en el conocimiento que traen los investigadores. En el País Vasco ha aumentado notablemente el número de investigadores relacionados con biociencias. Y en cuanto a las infraestructuras, aquí pongo entresaco algunas de las que hemos visto anteriormente. No voy a hablar de las que están en los sistemas sanitarios, excepto para referirme quizás al biobanco, porque es un activo importante para la medicina personalizada. El biobanco del País Vasco es un biobanco nodal, está en los principales hospitales y fue el primer biobanco acreditado en el Estado. Además, es el primero en red para una comunidad autónoma. Por supuesto, al ser nodal, trabaja con procedimientos comunes, estandarizados, etcétera, y tiene algunas y ya empieza a tener unos datos importantes de actividad y tiene, bueno, algunas especificaciones como el programa de donación de cerebros, pues que digamos que le aportan un valor también diferencial. Y tienen ustedes el enlace donde, no sé si se ve mucho, biobancovasco.org, por si quieren más información. Y este biobanco obviamente tiene un potencial que va a ir en crecimiento en la medida en que la interoperabilidad, con lo que se ha comentado antes, la historia clínica, ensayos clínicos, los distintos registros, vaya aumentando también. Un ejemplo de la capacidad del biobanco participa en este proyecto europeo. España lidera una de estas redes de biobancos. Y la verdad es que empieza a tener una actividad creciente y está ligado también al desarrollo o a una parte de esa investigación translacional que vamos a ver ahora con un ejemplo. Cuando hemos hablado, les he puesto la transparencia de las capacidades investigadoras. Quería que entendieran que estamos hablando de capacidades investigadoras en el País Vasco, las que están dentro del mundo sanitario, dentro del sistema sanitario, y las que están fuera, porque están obviamente interrelacionadas. Y porque para esa investigación translacional hay una parte de generación que puede estar fuera, pero que en cualquier caso, cuando hablamos de investigación, de desarrollos de productos, sean los que sean, de aplicación en el mundo sanitario, evidentemente tienen que relacionarse con el sistema sanitario. Y les traigo un ejemplo, digamos, de esa investigación translacional y también parte de medicina personalizada, que no es de oncología, porque eso se lo dejo al siguiente ponente, que lo va a hacer muchísimo mejor que cualquiera de nosotros, obviamente. Y es el primer test de diagnóstico precoz, además, in vitro para enfermedades hepáticas. Quizás ustedes ya lo saben, pero normalmente cuando uno acude al médico, se sospecha algún problema de hígado, la forma de comprobarlo es una biopsia, que es un procedimiento un poco desagradable,
que puede tener complicaciones, pero sobre todo que normalmente ya si hay un problema, ese problema está más o menos avanzado. Esta empresa, OUL, ha desarrollado este producto. OUL también es una empresa de reciente creación, es una de esas empresas que surgieron, digamos, al calor de la estrategia de biociencias. Es solamente la primera que está utilizando estas tecnologías ómicas, metabolómica, para poder diferenciar en qué momento o en qué estadio se encuentra el hígado, si está sano o si tiene un mayor o menor avance de un determinado tipo de patologías. Lo que hace interesante esto, aparte de que sea un sistema precoz, que simplemente con un análisis de sangre, que para el paciente es opaco, es un análisis de sangre y punto, puede diferenciar, puede ligarlo, además, el diagnóstico al índice de masa corporal, es decir, bueno, pues en este caso a la obesidad mayor o menor. Esto obviamente es ¿cómo se llega a desarrollar este producto? Empieza con unos estudios, digamos, de generación de conocimiento, estudios en los laboratorios, estudios más o menos básicos, se van haciendo unas pruebas con unas pocas muestras de pacientes y al final, cuando uno ha probado que parece que eso es un sistema de diagnóstico, estos distintos colores rojos y verdes, hay que ir extendiéndolo, hay que probarlo con más muestras, con más pacientes. Claro, esto se consigue y se demuestra que efectivamente, bueno, pues es un sistema de diagnóstico que funciona, ¿vale? Pero es que no todo lo que funciona es introducido o es incorporado inmediatamente a los sistemas sanitarios, es que tiene que demostrar que realmente es válido o útil clínicamente. Entonces ahí estamos hablando de otra parte, es decir, bueno, yo ya he comprobado, ya he hecho la validación en cuanto a eficacia, seguridad, etcétera, etcétera. Ahora, ¿realmente es esto lo que me aporta a mí un valor? Yo, el médico que veo a los pacientes, ¿esto es una herramienta que a mí me sirve verdaderamente? Bueno, ¿cómo se prueba eso? Pues probándolo con un proyecto piloto para empezar, que está probado en la práctica clínica habitual, la de rutina. Es decir, los pacientes van al médico, se les hace este test, el producto se compra, o sea, esto no es un proyecto de I+D, no lo es. Esto ya es la utilización normal y corriente. Dura unos años, a las personas se les va haciendo un seguimiento. Bueno, ya tenemos los primeros. Bueno, esto está bajo, obviamente, supervisado, por así decirlo, contrastado con los propios profesionales, con Demotec, que es la unidad de demostración de BioEF, incorporando conocimiento de la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, etc. Los primeros resultados ya indican un mejor manejo de los pacientes. ¿Por qué? ¿Qué beneficios tiene? Pues realmente hay personas que primero son conscientes de que tienen una enfermedad, que si no habría pasado como silente. Y hay un mayor autocuidado, por así decirlo, porque son conscientes de que modificando ciertos hábitos de vida, por ejemplo, perdiendo peso, el estado de su hígado mejora. Y si tienen que ser tratados de alguna manera, probablemente tengan una mayor adherencia. Bueno, esto está en curso, ya les contaremos la próxima vez cómo se ha desarrollado. Bien, esto era un ejemplo, y es uno solo, una casuística, y realmente la adopción de la medicina personalizada, estamos hablando realmente de palabras mayores. Hay multitud de retos para todos, para conseguir que la medicina personalizada esté más implantado a medio y largo plazo en los sistemas. Quizás los aspectos técnicos de la tecnología casi sean hasta los más sencillos. Realmente empezamos a tener mayores retos cuando hablamos de, bueno, y con toda esa información que somos capaces de obtener con la tecnología, cuánta podemos extraer, cómo manejamos esos datos, cómo interpretamos esa información. Claro, todo esto está muy regulado. La regulación va, digamos, actualizándose según por una parte la capacidad tecnológica permite hacer cosas nuevas y por otra esa capacidad tecnológica nos da más información, somos capaces de responder más preguntas, pero al mismo tiempo eso mismo nos genera muchas más preguntas. Por supuesto, todo lo que tiene que ver con la, digamos, operación de, bien, yo incorporo esto, cuánto me cuesta, cómo introduzco
introduzco esta innovación, hemos hablado antes de introducción. Hay una parte que tiene que ver con la formación del personal y, por supuesto, hay una parte importante relacionada con con aspectos legales y, sobre todo, con aspectos bioéticos. Hay un montón de información íntima, digamos, personal, que está pues depositada, asociada a una muestra, etcétera. Y son todo cuestiones que hay que tener en cuenta y que hay que tratar de desarrollar de forma armónica para que efectivamente podamos decir que estamos realmente implantando la medicina personalizada en un sistema sanitario. Esto, claro, cuando digo que es un reto de palabras mayores, es que no es un reto solo para nosotros en una comunidad, en una región, es un reto a nivel europeo y a nivel mundial. Y, de hecho, pues hay empieza a haber un número creciente de consorcios, de redes, de grupos de trabajo, de reflexiones que están centradas en el avance de la medicina personalizada. Realmente, ¿qué necesitamos para que esto sea auténticamente una realidad? Uno de ellos es algo que se llama Eurobioforum, es un foro de encuentro en el que nos juntamos varias regiones y varios países, pues realmente para aprender unos de otros, intentar acelerar este proceso de aprendizaje. El año 2012 fue el primero, nosotros estuvimos ahí invitados y seguimos siendo miembros habituales. Hemos estado hace poco en el segundo foro. Y con resultados concretos, o sea, no solo el hablar, discutir, el ver lo que hacen unos otros. Por ejemplo, de ese primer encuentro en el año 2012 surgió un proyecto europeo, es un proyecto de coordinación, el PERMED, pues simplemente, no sé si se ve muy bien, pero intentar entre todos entender eso, cómo podemos ir eliminando barreras o cómo podemos, al contrario, facilitando pues la introducción de estas innovaciones. De momento somos 18 partners y el proyecto como tal empezará ya este mismo año. Y voy a terminar, no sé si me he extendido. No, bien, perfecto. Ya termino porque prefiero que luego igual las preguntas sean más concretas con con un aforismo, por así decirlo, porque realmente, aunque todo parece muy nuevo y es verdad que hay tecnologías nuevas, pero realmente el profesional, y esto quizás el segundo ponente lo podrá explicar más claro, realmente está mirando siempre a una persona con las herramientas que sean. O sea, que no es tanto hacer cosas completamente nuevas, sino poder verlo de distinta manera y responder las mismas preguntas probablemente con otras herramientas. Yo, de momento, nada más. Muchas gracias.